Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por ese su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias Señor, porque estamos seguros que la obra que tú empezaste en cada uno de nosotros no la vas a dejar a la mitad. Tú eres el Dios que empieza y termina las cosas. Somos débiles, Señor, somos necios, tenemos muchas cosas aún en nuestro corazón, Señor, pero es una promesa tuya, Señor, que nos vas a llevar a la estatura de la plenitud de Cristo. Lo creemos, Señor. Tus promesas son verdad, tu Espíritu Santo es verdad. Es verdad que tu sangre preciosa fue derramada por cada uno de nosotros. Tú eres verdad, tu palabra es verdad, tus juicios son verdaderos. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no cerrar nuestros ojos, Señor? ¿Cómo no hincarnos delante de ti? Si tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, lleno de amor, de misericordia. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Qué hermosa alabanza. Qué hermoso, gracias a Dios por la vida de todos ellos. Han sido de mucha bendición. Mis hermanos, pues no tenemos personas nuevas, ¿no? ¿Los niños ya se salieron? Ya. Ok. Mis hermanos, pues estamos a punto de terminar este libro de Santiago. Este mensaje se llama Caminando firme en la tormenta. Así se llama. Caminando firme en la tormenta. ¿Ya lo anotaron? ¿A ti no te gustaría caminar firme en la tormenta? ¿Verdad que sí? Pues dale un codazo al que tienes al lado y dile: pues pon atención, porque aquí vas a aprender cómo caminar firme en la tormenta. Caminando firme en la tormenta. Y sabes una cosa, mi querido hermano, pues bueno, en el capítulo 1 ya lo sabemos, la iglesia tiene problemas. En el capítulo 1 pues eran oidores, pero no hacedores. Cualquier cosa relacionada con nosotros es mera coincidencia, ¿eh? El Espíritu Santo les ordena que sean hacedores, porque eran solamente oidores. Ahí mismo en el capítulo 1, al final, les dice que están haciendo muchas cosas externas: ir al templo, ayunar, dar ofrenda. Están haciendo muchas cosas, pero no se callan la boca. Y les dice el Espíritu Santo: están engañando su corazón, y todas esas cosas externas que hacen en el templo, dice, no sirven para nada. En el capítulo 2 estaban haciendo acepción de personas. Estaban humillando a los pobres, y a los ricos les estaban dando por su lado. Muchos problemas. Al final del capítulo 2 había muchos que decían tener la fe en Dios. Había muchos que decían que amaban a Dios.
El único problema es que no se les notaba en su vida. Ya en el capítulo 3, el Espíritu Santo denuncia el uso incontrolado de la lengua. Allí en el capítulo 3, el Espíritu Santo habla de dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, animal y diabólica. Esos dos tipos de sabiduría, mi hermano, están presentes en todas las congregaciones. En todas. Y los que están dentro de las iglesias, los que estamos dentro de las iglesias, tenemos esos dos tipos de sabiduría. O es terrenal, animal y diabólica, o es la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo se ve? No en lo que dices, se ve en lo que hacemos, en cómo vivimos. Y si tú te fijas, el Espíritu Santo, pues es bastante claro. Ya en el capítulo 4 siguen los problemas. El Espíritu Santo denuncia adulterio espiritual. Hay hijos de Dios que tienen avaricia en su corazón, que tienen codicia y que están viendo las cosas del mundo nada más. Y para rematar, en el capítulo 5 había personas dentro de la congregación que no eran hijos de Dios, ricos, y hacían principalmente tres cosas: acumular riquezas, engañaban a sus trabajadores y vivían llenos de lujos. Muchos problemas. Y vamos al capítulo 5, versículo 7, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mis queridos hermanos, pues hoy vamos a terminar este bloque. Mira cómo dice la palabra de Dios. ¿Ya vieron que estamos estrenando pantalla? Hermosa, ¿verdad? Por tanto, hermanos, tened paciencia, macrozumeo. Paciencia con personas difíciles. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Cosa que parece imposible, ¿verdad? Imposible para nosotros. Pero conforme nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, ¿es posible? Sí, mi hermano. ¿Es posible aguantar a la gente imprudentita? Sí. Es posible. Sí, es posible. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Me pasas la diapositiva 1, por favor? ¿Cómo se llama el mensaje? Caminando firme en la tormenta. Este mensaje, mi hermano, es importante. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, tienen muchos problemas. Menos problemas que la iglesia de Corintio, claro está. Porque a la iglesia de Corintio pues nadie le ganaba a ninguna iglesia. Entonces, pero aún así pues había muchos problemas. Entonces mira, para caminar firme en medio de los problemas, versículo 7 les dice: tengan paciencia. Tengan paciencia y no quiten su mirada de Dios. Yo te decía la vez pasada que cuando quitamos nuestra mirada de Dios y volteamos a los lados, nos desanimamos. Porque al lado de nosotros está uno que de vez en cuando viene. Está otro necio. Está otro que no le cambia la boca. Está otro grosero, majadero. Está otra con muchos detalles. ¿A poco no? Quitas su mirada de Dios y volteas a los lados y dices: tu madre mía, ya no quiero venir. No, pues si ves a los lados, pues ya no quieres venir. O me ves a mí bien enojón. No soy enojón. Mi hermana Chepis me dijo un día: ¿y a poco usted se enoja? No, nomás cuando me hacen enojar. No, mi hermano, para la gloria de Dios muy poco. Entonces, versículo 7. Ten paciencia, pero no quites tu mirada
de Dios. No quites tu mirada de Dios. Versículo 8, tengan paciencia y afirmen sus corazones. Y esa palabra firmen, esterizo, confirmen o fortalezcan sus corazones. Y nos ayudamos con el apóstol Pablo, porque acuérdate que Santiago pues es de muy pocas palabras. Y vimos en 1 de Tesalonicenses 3:13 que para que sean afirmados nuestros corazones, número 1, el Señor nos hace crecer, pero nosotros tenemos que aprender a amarnos. Nosotros tenemos que aprender a amarnos hasta que desborde el amor, hasta tener de sobra. Y número 2, tiene que ver con buscar la santidad. ¿Queremos afirmar nuestros corazones? Pues hay que practicar el amor. ¿Cómo se practica el amor? Es muy sencillo, mi hermano. Muy sencillo entenderlo. Muy sencillo. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, de que en algunas familias el papá se fue a Estados Unidos. Se fue 20 años, 25 años, 30 años. Y después regresa. Y dice, es que yo me acuerdo que mis hijos estaban bien chiquitos. Han de estar re bonitos. Sí, pero ya pasaron 25 años. Ya cuando llegas dices tú, mamacita. Y el papá pues se fue con esos recuerdos, ¿verdad? Pero el hijo dice, What happened to you? Crazy. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Por qué, mi hermano? Porque no hubo convivencia. Porque no pasaron tiempo juntos. En el caso de cuando están tus hijos contigo, pues están bien feos. Pero tú los ves bien bonitos. Y tú, ¿a poco no? Entonces, ¿cómo es que se llega a ese nivel de amor? Pues porque diario nos estamos viendo. Diario estamos conviviendo. De una manera, de otra. ¿Sí me entiendes, mi amor? Mi amor. Bueno, es que yo así le hablo a mi esposa. Bueno, discúlpeme, si ustedes así no le hablan a su esposo y a su esposa, pues bueno. ¿Sí me entiendes? Entonces, tenemos que aprender, mi hermano. Aquí por eso es que buscamos la convivencia. Y si tantas reuniones y tanta convivencia no detonan el amor entre nosotros, mis hermanos, pues estamos fallando. Estamos fallando. Entonces, para caminar en medio de los problemas, vamos empezando. ¿Me pasas la diapositiva 2, por favor? Y quiero que pongas mucha atención porque vimos la receta de la santidad. ¿Se acuerdan? Aquí está, mira. Mira. Filipenses 2:15. Para que seas irreprensible, sencillo, hijo de Dios sin mancha. Lo que está en rojo es en griego, sin tacha, puro, inocente, sin culpa. En medio de una generación maligna y perversa. Pero fíjate bien. Para que nosotros podamos ser sin tacha, puros, inocentes, sin culpa, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y quiero que veas el consejo del Espíritu Santo para llegar a la santidad. Versículo 12, trabajen sin interrupción en su salvación con temor y temblor. Es decir, que nada te distraiga de tu salvación. Pero el gran problema es que ahorita todo nos distrae. Nos distrae el trabajo, nos distrae el dinero, nos distraen las redes sociales, nos distraen nosotros mismos. ¿A poco no? Número 1, mira, trabajen sin interrupción en su salvación con temor y temblor. Versículo 13, estando cerca de Dios, Él da la energía
el poder para llevar la obra a cabo. Versículo 14. Atención, versículo 14. Hagan todo sin murmuraciones, gongusmos en el griego, sin queja, sin hablar en voz baja o en privado. Hagan todo sin discusión o debate. Y versículo 16, presten cuidadosa atención a la palabra de vida. Pero fíjate versículo 14, hagan todo sin murmuraciones, sin quejas, sin hablar en voz baja, sin hablar en privado. Eso todo el mundo lo conocemos. ¿Te fijas que el hermanito fulanito de tal así, así, así? O la hermanita, o fulanito, sutanito, o el pastor. Eso. Para llegar a la santidad. Tú ves una cosa, abórdalo directamente. ¿Ya lo hemos hablado? ¿Verdad que sí? Ok. Ese 14 es importante, mi hermano, porque miren lo que dice, regresa Santiago 5:9. Por favor. Entonces, versículo 7, tengan paciencia y no quiten su mirada de él. Versículo 8, tengan paciencia y afirmen sus corazones. Versículo 9. Mira versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿Cómo se llama el mensaje? Caminando firme en la tormenta. Mira el tercer consejo del Santo Espíritu de Dios. Esa palabra que la Reina Valera traduce como quejarse es estenazo en el griego y quiere decir murmurar. Murmurar otra vez. O sea, en voz bajita. Así como para que no te oigan. Murmurar con impaciencia. Literalmente en el griego, Suspirar señalando pecados en voz baja. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, le hacemos? Ay, este hermanito fulanito. ¿Te has fijado que suspira uno? ¿Nos conoce Dios acaso? Madre mía. No os quejéis. No os quejéis. No murmures con impaciencia. No suspires señalando pecados en voz baja. O sea, los pecados de las demás personas. ¿Qué te parece? Y sabes una cosa, mi querido hermano, ¿puedes por favor regresar a Santiago 4:11? Esto ya no lo había dicho el Espíritu Santo un capítulo antes. Mira aquí en Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Acá esta palabra catalaleo en el griego quiere decir literalmente hablar mal de alguien ausente. Es decir, que si no está, pues mejor no hables. Solamente que sea por un motivo en especial. Por ejemplo, conmigo. Pues conmigo sí, mi hermano. Tú puedes venir y decirme, fíjate que fulanito así y así, y fíjate que fulanito así. Conmigo es válido. Lo que no es válido es que tú hables con otro hermano si no está presente de sus pecados, sus errores, sus tropiezos o cosas por el estilo. ¿Me entiendes? Conmigo sí, porque pues yo tengo que estar al pendiente, ¿verdad? Hace poco, pues me habló un hermano y me dijo de unas cosas que estaban pasando. Y le digo, hermana, pues es que si tú me hubieras dicho antes, yo hubiera podido hacer algo. ¿Por qué? Porque ya contigo es la tercera persona que me está comentando el mismo asunto. ¿Sí me entiendes? Pero por eso es importante. No por otra cosa, porque además, tristemente, pues es mi obligación. Ok.
No murmuréis, no hables mal contra alguien ausente los unos de los otros. El que habla mal del hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley. Esto ya lo vimos. Y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Versículo 12. Esto ya lo vimos ampliamente. De hecho, se llamó el pecado de murmuración. ¿Se acuerdan? Versículo 12. Uno solo es dador de la ley. ¿Quién? Pues Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues sin que esté presente el otro? Así. Regresa por favor a Santiago 5:9. Entonces mira, este es el tercer consejo del Espíritu Santo. Hermanos, no os quejéis, no murmures impacientemente o no suspires y en voz baja señales los pecados de los demás. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. No os quejéis. No señales los pecados de los demás, para que no seáis juzgado. Y lo que dice al final, el juez, nuestro Señor Jesucristo, ya está por venir. Y si no está por venir Él, pues uno sí se está por morir. Cualquiera de las dos, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Puedes ir rapidito. Este Salmo 39:1, este versículo ya lo vimos. Pero mira qué importante es este versículo. 39:1. Yo dije, este Salmo de David: atenderé mis caminos. ¿Para qué? Para no pecar con mi lengua. Es decir, que cuando estamos señalando los pecados de las personas, ¿por qué es? Pues porque no estamos atendiendo nuestros propios caminos. Es decir, te estás fijando en los demás, pero no nos estamos fijando en nosotros. Y estarás de acuerdo que el que te interesa a ti, pues eres tú. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios. ¿No es verdad? Ok, fue un pequeño paréntesis. Entonces, regresa por favor Santiago 5:9. Entonces dice el Espíritu Santo: hermanos, no suspires en voz baja y señales los pecados de los demás. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Y obviamente ya lo sabemos ahorita. Podemos ir a Romanos 14:1, por favor. ¿Me lo pones en NTV? ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? Sabemos que Santiago, pues es de pocas palabras, ¿verdad que sí? Mira el consejo del apóstol Pablo. Esto nos va a dejar muy claritas las cosas. Mira lo que está pasando aquí. El consejo del apóstol Pablo en Romanos 14:1. Pon atención, esto es bien importante. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Acuérdate que la Biblia enseña que una conciencia fuerte, mayor conocimiento. Una conciencia débil, menor conocimiento. Tú lo puedes checar en 1 Corintios 8. Conciencia fuerte, mayor conocimiento. Conciencia débil, menor conocimiento. Lo puedes checar. 1 Corintios 8 habla de los alimentos. Y ahí te deja muy clarito que los que no tienen conocimiento, los cristianos que no... ¿Hay por aquí algún cristiano que no tenga conocimiento? Ay, sí hay, hartos.
Fíjate bien. El cristiano con poco conocimiento, ya no digan amén. El cristiano con poco conocimiento tiene una conciencia débil. El cristiano con un conocimiento grande tiene una conciencia fuerte. Chécalo, 1 Corintios 8, ahí lo vas a ver. Ok, mira lo que dice aquí. Estamos, acuérdate, el tercer consejo del Espíritu Santo es no señalar los pecados, los errores o los tropiezos de los demás. Acá en Santiago 4 dice, no señale los pecados de las personas, de los hermanos que no están presentes ahí contigo. Ok, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Conciencia débil, poco conocimiento. Y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Versículo 2. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible, la Reina Valera dice que es débil, come solo verduras. Fíjate bien, aquí la Escritura nos habla de dos creyentes. Uno que dice, está bien comer de todo. ¿Por qué? Porque acá en la primera de Timoteo le dice, porque todos los alimentos son lícitos, porque por la palabra de Dios y por la oración son santificados. Punto. ¿Todo te lo puedes comer? Sí, por la palabra de Dios es santificado. Punto. Mayor conocimiento. Pero aquí uno dice, se puede comer de todo. Y el otro creyente tiene una conciencia sensible, conciencia débil, poco conocimiento. Y él dice, no, solamente se deben de comer verduras. Versículo 3. Los que se sienten libres para comer de todo, no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos, no deben juzgar a los que sí los comen, porque a estos hermanos Dios los ha aceptado. Fíjate bien. Uno, pues nuevo creyente. Entonces no tienen las cosas claras. Hace tiempo, ahora en noviembre, me hacían una pregunta a unas hermanas y me decían, pastor, ¿se puede comer el pan de muerto? Claro. Es más, si no lo quieren ustedes, tráiganmelo. Yo sí me lo como. Y si me lo traen con chocolate, bueno, mejor. Ahora, si no me traen chocolate, yo pongo un café. Pero de todos modos, por la palabra de Dios y por la oración, es santificado. Poco conocimiento. ¿Sí me entiendes? Ahora, ahí te va. Ahí te va. Cuando tú no tienes las cosas claras, de acuerdo a tu conciencia dices tú, ay, no lo sé, entonces mejor no lo como. Lo cual está bien, porque si tú no tienes esa certeza, estás en lo correcto. Pero hay otro que tiene conocimiento y entonces dice, ay, que esa hermana que no come pan de muerto, ay, hombre, tin, 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 y hartas cosas que se le dice. Eso es lo que dice la palabra. Yo ya les había dicho, vamos en un mismo camino, diferente proceso. ¿Sí me entiendes? Unas personas, por ejemplo, yo tengo muchos años, por ejemplo, sin ver televisión. Muchos años, tal vez 8 años, 9 años, sin ver televisión. Habrá otra persona, otro creyente, por el que Jesús murió, que todavía se avienta sus películas, o el Netflix, o qué sé yo. ¿Sí me entiendes? Mismo camino, diferente proceso. En la medida que él
esté pasando tiempo con Dios, el Espíritu Santo que también tiene en su corazón le va a ir revelando y redarguyendo. A eso se refiere la palabra cuando dice: no murmures de los pecados de los demás, porque de acuerdo a su crecimiento y de acuerdo al tuyo, los dos tienen la razón. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, y los que no comen determinados alimentos, no debes juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. 4. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿A los sirvientes de otro? Claro, porque todos somos sirvientes ¿de quién? De Cristo. O sea, ¿sí me entiendes, mi hermano? Ahora, es diferente cuando el hermanito o la hermanita ya por negligencia sigue haciendo las mismas cosas. ¿Sí me entiendes? Ya cuando tenemos toda la información, entonces ya el Espíritu Santo nos va hablando a nuestro corazón y te va diciendo que sí debes de hacer y que no debes de hacer. Ahora, te voy a decir algo. A ti te invitan a X lugar. Y si tú dices, bueno, la Biblia no dice que no vaya. Ah, mira qué inteligente eres. Es muy sencillo. Tú te tienes que preguntar, ¿Jesús iría? Y si tú dices, ¿Jesús iría? Sí. Ah, pues órale, vete. Si a ti te invitan a otro lugar, dices tú, ¿Jesús lo haría? Vamos a pensar que el jueves dicen, no vayas a la reunión, ni a la de damas, ni a la de varones. Vámonos al dancing. Y tú dices, a ver, ¿Jesús lo haría? Y si dices tú, no, yo creo que sí. Ah, pues entonces vete. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Sí me entiendes? Hay que hacer las cosas que edifiquen. No todo conviene. ¿Sí me entiendes? Entonces, el Espíritu Santo, mi hermano, pero si te fijas, aquí estamos hablando de dos creyentes que piensan diferente. ¿Sí te fijas? Pero no por eso uno de los dos está mal. Los dos tienen razón. ¿Sí te fijas? Ok. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. 5. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Dentro de la iglesia cristiana, yo he conocido cristianos que guardan el sábado, que no comen carne de puerco, que no comen jamón, que yo lo he conocido, mi hermano. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos, lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos, también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. 7. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. 8. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Versículo 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente?
¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que vivo yo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo recuerdo que en una ocasión, mi querido hermano, pues yo hablé con una persona que no comía carne de puerco, que no comía jamón y que guardaba el sábado. Y él me decía, es que yo guardo el sábado porque ese día se lo entrego a Dios. Yo lo que le dije, pues ¿qué crees? Que yo desde que conozco a Dios, yo mi vida completa se la entregué a Él. Yo no se la entrego nomás el viernes a sábado, porque empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el sábado a las 6. Le digo, no, yo desde que llegué, yo le entregué mi vida completita. La Biblia, pues la leo diario. Oro diario, absolutamente diario. Lo que quiere decir es que yo trato de amarlo, buscarlo y conocerlo diario. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Ahora, si tú te das una vuelta por Gálatas, Colosenses, te vas a dar cuenta que ya los días no son importantes. Todos los días son del Señor. Diapositiva 3, por favor. Entonces, mira, mi hermano, el consejo del Espíritu Santo, queremos caminar firmes en medio de los problemas. Acuérdate que ahí los de Santiago tenían muchos problemas. Entonces el Espíritu Santo les dice para que estén firmes, aunque haya problemas. Mira, versículo 7, tengan paciencia y no quiten su mirada de Él. Versículo 8, tengan paciencia y afirmen sus corazones. Ya sabemos, número 1, que el Señor nos hace crecer, pero tenemos que aprender nosotros a amarnos hasta que desborde. Y número 2, tenemos que buscar la santidad. Versículo 9, tercer consejo. Hermanos, no murmuren, señalando pecados unos contra otros, porque los dos, de alguna manera, de acuerdo al crecimiento que van llevando, tienen la razón. ¿Sí te fijas? Por ejemplo, aquí tenemos a mi hermano Javier. Ahora sí me acuerdo quién es que ya viene más seguido. Y si tú te fijas, mi hermano, ya empezamos a ver constancia en él. Y si tú, por ejemplo, dices tú, ay, ¿y ese hermano por qué no viene? Mi hermano, pues va llegando a la iglesia. ¿Sí me entiendes? Él, de acuerdo a su crecimiento, pues tiene la razón. Van a ir pasando los meses y va a llegar un día que Dios le va a empezar a hablar y le va a decir, órale. Bueno, suavecito, pues yo hablo más feo. Suavecito. Él, de acuerdo a cómo va creciendo en el Señor, tiene razón. El que no tiene razón eres tú, que ya tienes determinado número de años y que de repente se te chispotea y no vienes. ¿Sí me entiendes? Por eso dice aquí, mira el Espíritu Santo, hermanos, mira, no murmuren, señalando pecados unos contra otros. ¿Para qué? Para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Los dos tenemos la razón de alguna manera. Claro, no estamos hablando de doctrinas. Hay doctrinas que no pueden. Por ejemplo, Jesucristo es Dios.
Si alguien te sale con que Jesucristo no es Dios, ay madre, pues ese es hijo de Satanás. ¿Sí me entiendes? Estamos hablando de cosas bien diferentes. Ok, ve a Santiago 5:10, por favor. Mira, vamos a seguir. Vamos a seguir versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo. Acuérdate que estamos hablando de la paciencia. ¿Por qué? Porque tienen problemas en la congregación. Y el Espíritu Santo les dice, tengan paciencia. No quiten su mirada de Dios. Tengan paciencia. Afirmen su corazón. No hablen, no murmuren de los pecados, tropiezos, equivocaciones de los demás. Ajá. Y mira versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo, esa palabra en el griego como modelo, como patrón. Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, les dice a los cristianos, ustedes pues tienen problemas. ¿Por qué? Porque hay cristianos dentro de la congregación que todavía tienen un piecito en el mundo y un piecito en el evangelio. Tienen problemas en la congregación porque hay muchos que no controlan su lengua. Tienen problemas en la congregación porque son muchos que son oidores, pero no hacedores. Tienen problemas en la congregación porque hay unos que no son hijos de Dios. Tengan paciencia. Y aquí en el versículo 10 les dice, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Es decir, les dice el Espíritu Santo, échense una vueltecita al Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que vean cómo sufrieron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Puedes ir por favor a 1 Corintios 10:11? Mira lo que dice aquí en 1 Corintios 10:11. Lo que el Espíritu Santo les está diciendo por medio de Santiago es, lo que están pasando ustedes no es nada. No es nada. Absolutamente nada. Fíjate lo que dice aquí 1 Corintios 10:11. El contexto es que nos está contando todo lo que pasó en una parte de algunos años del pueblo de Israel. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, las cosas que le sucedieron a Israel, las cosas que le sucedieron, por ejemplo, a los reyes, las cosas que le sucedieron a los profetas, por ejemplo, las cosas que le sucedieron a Abraham, a David, pues esas cosas están escritas como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos, para advertirnos a nosotros. Y entonces el Espíritu Santo aquí les dice, volteen a ver a los profetas de antes. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Por ejemplo, tú viste que te leí un fragmento, un texto del profeta Zacarías. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo? Se desentendieron de la casa de Jehová. En ese tiempo, Israel ya no hacía caso del templo de Dios. Nada. ¿Cuál fue la consecuencia? Cuando quitas tu mirada de Dios, la pones en otra cosa. Ellos quitaron su mirada, se desentendieron de la casa de Dios y empezaron a servirle a los Baales. Eso
Entonces el Espíritu Santo de Dios viene sobre Zacarías y les empieza a decir: ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les irá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también los va a abandonar. Y entonces Zacarías es apedreado por su propio pueblo. Entonces el Espíritu Santo lo que le está diciendo por medio de Santiago: lo que ustedes están viviendo no es nada. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Por ejemplo, cuando Ezequías, rey de Judá, murió, excelente rey, le sucedió en el trono su hijo Manasés. Y Manasés le dio culto a los Baales. ¿Qué pasó? Él trató de obligar a Isaías a que formara parte de su idolatría y que la aprobara. El profeta Isaías se negó rotundamente. ¿Y sabes qué, mi querido hermano? El rey lo condenó a que vivo lo cortaran a la mitad con una sierra de madera. Por eso el Espíritu Santo les dice: pues tomen como ejemplo de aflicción pues lo que pasó a los profetas que hablaron de parte del Señor. Y la lista, mi querido hermano, es muy larga, muy larga. Por ejemplo, el profeta Jeremías predicó aproximadamente 40 años. ¿Y qué crees? Dios le prohibió casarse y tener hijos. O sea, hace que Jeremías estaba solito. Con Dios, claro, ¿verdad? Pero solito. Cuando empezó a predicar, los líderes de Judá lo querían matar. Incluso sus amigos con los que creció, por predicar las advertencias de Dios, pues conspiraban contra él para matarlo. Predicaba y le pegaban, y volvía a predicar y le volvían a pegar. Predicaba y lo dejaban sin comer. Pasur, un sacerdote de ese tiempo, le tenía prohibido entrar en el templo de Jehová. Fíjate bien, al profeta de Dios no lo dejaban entrar al templo de Dios. ¿Qué te parece? En una de esas ocasiones, por predicar la verdad, lo metieron a una cisterna de lodo para que muriera de hambre, porque afuera estaba Babilonia asediando. ¿Sabes qué dice la tradición judía? La tradición judía cuenta que a Jeremías lo apedrearon hasta matarlo sus propios compatriotas. Lo que el Espíritu Santo les está diciendo, lo que están pasando, pues no es nada. No es nada. ¿Te acuerdas las cartas primera y segunda de Pedro? ¿Cuál es el contexto? Nerón tenía una enfermedad. Él, la enfermedad que tenía era que le gustaba construir. Y como ya Roma estaba totalmente construido, pues ya no podía construir más. Y entonces dice él: ya sé, le voy a prender fuego y mira, a construir otra vez. Le prende fuego y culpa a los cristianos de haber incendiado Roma. ¿Qué es lo que pasa? Empieza una persecución de cristianos. Los agarran, los meten en un palo de madera
los bañan de brea y les prenden fuego. Y los usan para alumbrar el jardín de Nerón y la ciudad de Roma. Algunos los agarran, los envuelven en piel de animales, los pican y los echaban afuera de la ciudad para que los animales salvajes se los comieran. El Espíritu Santo, por medio de Santiago, les dice: lo que ustedes están pasando no es nada. Me estoy acordando del apóstol Pablo, azotado con varas y con látigos. ¿No es verdad? Dice que pasó desnudez a falta de ropa, que pasó hambre, que pasó frío. ¿No es verdad? Por eso el Espíritu Santo les dice: ya sé que tienen problemas, algunos problemas. Sí. Es que hay unos que no son hijos de Dios. Así. ¿Sí? Es que hay otros que tienen un pie en el Evangelio y otro pie acá en el mundo. Así. ¿Sí? Es que hay otros que andan haciendo acepción de personas. Sí. Es que hay unos que son hacedores. Ay, gloria a Dios. Que son oidores, pero no hacedores. Sí. Tengan paciencia y no quiten su mirada de Dios. Tengan paciencia y afirmen su corazón. No murmuren de los pecados de las demás personas. Volteen al Antiguo Testamento. Vean a los profetas que hablaban de parte del Señor. Primera de Pedro todavía no se escribía. Se escribió antes Santiago. Para nosotros es una bendición, mi querido hermano, que tenemos toda la escritura completada. ¿No es verdad? Ahora, ¿qué estarás pasando tú? ¿Qué estarás pasando tú? Regresa por favor a Santiago 5:10. ¿Qué estarás pasando tú? Por ejemplo, anoche, ¿tú te quedaste bajo un árbol? ¿Bajo un puente? No merendaste, ¿verdad? Hoy en la mañana tampoco desayunaste. Para la gloria de Dios, mira, aquí estamos. Ahora, si estás enfermo o estás enferma, vamos a pensar, ¿te duele el pie izquierdo? Pues dale gracias a Dios, porque si no tuvieras pie, pues no te dolía. No te dolía. Es decir, mis hermanos, cuando nosotros vemos el sufrimiento de los hijos de Dios, no nada más en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura, ¿de dónde sacan eso de que prosperidad? Válgame Dios, eso es sacado del infierno. ¿Sabes qué quiere decir prosperidad en el hebreo antiguo? No perder la paz. No se refiere a lo económico ni al dinero. Claro que Dios es fiel, claro que sí, y no nos va a dejar pues sin alimento, o sin vestido, o sin calzado. Claro que no. Claro que no. Pero aquí estamos hablando de otra cosa muy diferente, mi hermano. Tú te vas a la Escritura y ves personas que son tratadas en su corazón, a fin de que, por ejemplo, predican de David y todo mundo quiere ser rey, pero nadie quiere pasar el proceso de persecución de casi 16 años. ¿Cuántas veces decimos, ay, es que el apóstol Pablo fue muy usado? Sí, pero también fue muy golpeado, pero también fue muy maltratado. Entonces todo el mundo queremos ser usados, pero del maltrato dices, eso sí, no, porque a mí no me gusta. Madre mía, el Hijo de Dios, mi querido hermano,
está pegado a las aflicciones. Pegado a las aflicciones. Por eso le dice Pablo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Y le dice: sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El Hijo de Dios, eso de participa de las aflicciones, el Hijo de Dios está pegado a las aflicciones. ¿Por qué crees, mi querido hermano, que en Primera de Pedro los están persiguiendo? Ya te conté. Y no les dice el Espíritu Santo: ay, córranle, no los vayan a agarrar. No les dice el Espíritu Santo: ay, pues ya no salgan, ahorita ni se reúnan, No, les dice: por un poco de tiempo van a ser afligidos de ser necesario. Sí, pero allá tienen una herencia que no se puede corromper, una herencia incontaminada e inmarcesible, custodiada en el cielo para vosotros. Sean santos, porque Él es santo. Mis hermanos, y los están matando. Y el Espíritu Santo no les dice: ay, no, tranquilo. No, sean santos, porque Dios es santo. Las mujeres, está bien que se arreglen, pero arréglense más por dentro. No con peinados ostentosos, ni vestidos caros, ni alhajas, ni joyas. No, su corazón. ¿Sí te fijas, mi hermano? Por eso el Espíritu Santo les dice: ¿tienen problemas? Sí, tienen problemas, pero no se comparan. Volteen a ver a los hijos de Dios. Volteenlos a ver. Yo te he contado que una vez un hermano vino aquí y poco más de una hora lo estuve oyendo, todo su sufrimiento. Y cuando yo le dije todo lo que yo estaba pasando, y dice: dice, hasta me puso de buen humor, entonces lo mío no es nada. Pues no, absolutamente nada. ¿Puedes ir a Primera de Pedro 5:8, por favor? Absolutamente nada. Una vez un hermano, no te miento, estuvo casi 2 horas en el teléfono conmigo. 2 horas. Y lo escuché. Tenía pila. Y le digo: mi hermano, te voy a decir una cosa. ¿Tú conoces Primera y Segunda de Pedro? Sí. ¿Tú te acuerdas? Y me dijo más o menos. Y yo le platiqué lo que ya les dije, Primera y Segunda de Pedro. ¿Qué te pareciera que yo te cambiara las aflicciones de Primera y Segunda de Pedro por las tuyas? Ay, no, dice, me quedo con las mías. Mis hermanos, no es nada. Lo que tú me digas que estás pasando, si tú lo estás cargando, pues eso ya es por tarugo. ¿Por qué? Porque la orden de Dios es: lo que te esté pasando, ponlo en mis manos. Claro que sí, tú tienes que estar pues en la palabra, en obediencia, porque si no, tú le pasas la carga a Él y Él te la avienta a ti. Va a decir: no, hombre, esa cárgala tú. Pues, claro, porque Dios no es una llanta de refacción, mi hermano, ni es un paramédico de aquí del no es paramédico. Con Dios caminando, esforzándonos, buscándolo en obediencia, en santidad, y entonces sí, tengo mis cargas y te las vengo a dejar. Mira, sed sobrios y velad.
Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siguiente versículo. Mira, al cual, a Satanás, al diablo, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Llevamos el mismo camino, diferente proceso. Ahora, si alguien no lleva el proceso de los hijos de Dios, pues es porque no es hijo de Dios, mi hermano. Por eso cuando me dices a mí, ¿cómo está? Re bien. Y si me muero, pues mejor. Pues mejor. ¿Cómo estoy? Excelentemente bien. Jesucristo murió por mí en la cruz. Jesucristo perdonó mis pecados. Estoy en paz con Dios, en paz con los hombres. Es suficiente lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Ahora, ¿estoy enfermo? Sí, estoy enfermo. ¿Hay necesidades? Sí, hay necesidades. ¿Está pasando otra? Sí. Pero yo estoy bien. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Regresa por favor, Santiago 5:10, por favor. ¿Tienen problemas? Sí. Tengan paciencia. No dejen de ver a Dios. ¿Tienen problemas? Sí. Tengan paciencia y afirmen su corazón. ¿Tienen problemas? No murmuren de los pecados de los demás. Versículo 10. Tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Todo lo que les pasó a ellos. Tomen ese ejemplo. Siguiente versículo. He aquí, tenemos por bienaventurados, por profundamente dichosos a los que sufren. Esa palabra es jupomeno. Yo te dije macrotsumía o jupomeno. Son las dos palabras que traduce la Reina Valera como paciencia. Aquí pues la traduce de la misma manera. ¿Te acuerdas cuando dice el amor es sufrido? 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido. Es la misma palabra, pero me parece que allá es sufrido, lo traduce de esa manera, pero es macrotsumía, paciencia. Aquí es jupomoné y es paciencia o resistencia en circunstancias difíciles. He aquí, tenemos por bienaventurado a los pacientes, a los que resisten circunstancias difíciles. Y mira, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Primero les menciona a los profetas del Antiguo Testamento. Dice, miren, voltean a verlos a ellos. A Daniel, ¿no lo metieron al foso de los leones? A nosotros cuando mucho nos corretea un perro, pero nunca nos van a echar a los leones. ¿No es verdad? A Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no los echaron al horno de fuego? Tú cuando mucho te quemas ahí en estufa. ¿No es verdad? Y sentimos, este camino de los hijos de Dios, ¿cuál? Ahorita ya tienes hambre, ya estás pensando que vas a ir a comer. Eso le llama sufrimiento. Cristianos de papel. Cristianos de papel. Por eso dice la palabra, voltea a ver los que han sufrido verdaderamente. Job es un excelente ejemplo de paciencia y fortaleza. ¿Por qué? Porque pocos hombres pierden todo en tan poco tiempo. Y Job nunca maldijo el nombre de Dios, ni se apartó de él. Muchas cosas nos enseña este libro de Job. Una de ellas, Dios tiene el control. Dios tiene el control.
Otra de las cosas que nos enseña es que el dolor no siempre es resultado directamente del pecado. El dolor es resultado también del proceso. ¿Cuánta gente se enferma y dicen, pues solo Dios cómo vivas? Madre mía. ¿Te acuerdas de José? Lo venden sus hermanos. Primero lo quieren matar, luego lo venden, luego llegando allá sufre una de las peores humillaciones. Los comerciantes, en lugar, estaba muy joven, fuerte, en lugar de dejarlo para la carga, lo vuelven a vender. Se lo lleva a Potifar y ya que empieza a comer con manteca. ¿Te acuerdas de la mujer de Potifar? Lo meten al bote y cualquiera podría decir, ¡ah, ese es un pecador! Porque mira cómo le está yendo. No es verdad, pero era el proceso de José. David, más de 15 años de persecución. ¿Era por sus pecados? No, era por el proceso que le había tocado vivir. ¿Sí me entiendes? Vea la última diapositiva, 4, por favor. Mira, mi querido hermano, la receta del Espíritu Santo para caminar firme en medio de los problemas que tú me digas, que yo te aseguro que son pocos. Versículo 7: tengan paciencia y no quiten su mirada de Él. 8: tengan paciencia y afirmen sus corazones. Tiene que ver con el amor entre nosotros y con que busquemos la santidad. Versículo 9: no murmuren señalando los pecados de los demás. ¿Por qué? Porque muy seguramente él tiene razón y tú también. ¿Para qué señalas el pecado en las personas? De acuerdo a su proceso, vamos caminando bien. Acuérdate que el que es juez es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10: toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11: el ejemplo de Job, su sufrimiento y su final. Porque al final, mi querido hermano y mi querida hermana, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, cuánta misericordia y cuánta compasión tiene con nosotros, que hasta el día de hoy nos tiene de pie. Por eso el Espíritu Santo les dice: ay, cristianos de papel, no aguantan nada. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Mis hermanos.